Bueno, entonces vamos a empezar con un poco de desarrollo web. Vamos a explicar qué es en este momento el lenguaje HTML, ¿sí? El lenguaje de etiquetado maquetado. Entonces vamos a abrir primero que todo un Paint para poder explicar qué es una etiqueta. Voy a dibujar la etiqueta, así que me demoro un poquito para mientras trabajo. Ok, tendremos lo que es una etiqueta. Esto es una etiqueta. ¿Qué pasa dentro de una etiqueta? Esta es una etiqueta de apertura, ¿listo? Entonces voy a colocar aquí, en inglés, es muy conocido como tag o etiqueta, ¿sí? Para colocarlo en español para que sea más pequeñito aquí. Tag, ¿sí? Aquí también se va a llamar tag porque esta es una etiqueta de cierre. Etiqueta de apertura, ¿sí? Y etiqueta de cierre. ¿Qué diferencia la etiqueta de apertura de la de cierre? Algo sencillo, este backslash aquí, ¿sí? En el lenguaje web, eso es lo que hace. Entonces, dentro de la etiqueta, cuando hablamos dentro de la etiqueta, significa el contenido que hay entre esta etiqueta, entre la de apertura y la de cierre. El contenido de lo que sea, ¿sí? Un contenido. Aquí va a haber algo entre estas etiquetas de apertura y de cierre. Entonces, siempre que nos refiramos a las etiquetas, hablamos de esto, contenido. Las etiquetas vienen semánticamente con unos nombres ya predefinidos, por ejemplo, H1 para los títulos, P para los párrafos, strong para darle negrilla a algo, etcétera. ¿Listo? Entonces, quiero que reconozcan que una etiqueta de apertura puede tener cualquier tipo de nombre. Por ejemplo, existen las que son H1 y el comportamiento de esta etiqueta predefinidamente va a cambiar. Si esto fuera un H1, si esto fuera un H1, entonces este título se vería un poco más grande. Contenido como tal se vería más grande. Negrilla con unas propiedades diferentes. Cada etiqueta realizada o hecha tiene un valor, tiene unos atributos, tiene unas propiedades propias de la etiqueta, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya en la codificación como tal. Entonces, tenga muy claro que esta es la etiqueta de apertura y esta es la etiqueta de cierre. El contenido entre, cuando hablamos generalmente, dentro en H1, entonces vamos a colocar siempre cuando nos referimos a eso, es lo que está entre la etiqueta de apertura y de cierre. Y algo que quiero que quede muy claro es lo siguiente. Para acceder a las propiedades, a los atributos de la etiqueta es importante hacer algo que es un error muy común. La mayoría de veces escribe aquí como si fuera en el contenido cuando uno coloca alguna propiedad. Y no. Si quieren acceder a los atributos, a las propiedades o acceder a los valores que hay internos de la etiqueta, hay que hacer lo siguiente. Voy a quitar un momentico de contenido para hacer algo. Si tienen que acceder a esto, tienen que entrar a la etiqueta de apertura, entrar a la etiqueta de apertura, dar un espacio suficiente. En el caso de colocar, por ejemplo, en línea, el atributo style, dentro de la etiqueta de apertura, van a tener esto y van a tener una semántica diferente que la van a ver dentro del código. Entonces, por ejemplo, vamos a acceder al color, los puntos que sea red o blue, ¿sí? Y van a tener esto. Esto sería semánticamente lo que podrían hacer. Aquí dentro de la etiqueta de apertura. Ahí entraríamos a la propiedad de style, ¿sí? A las partes para poder acceder al color y decir que es azul. O queremos colocarle una clase para poder trabajar con CSS de una mejor manera. Entonces, class, coloca la palabra reservada, class, esto sí se usa semánticamente aquí, class, ¿sí? Es igual las comillas y aquí el nombre de la clase, ¿sí? Importante, el nombre de la clase. Por ejemplo, título, ¿sí? Aquí dentro de la etiqueta de aperturas que se hace eso y aquí pues el contenido real que se va a mostrar en el navegador web. El contenido.
Sería más o menos esto. Entonces, quiero que quede claro también que cuando vamos a acceder a los atributos, a unas propiedades de la etiqueta, se hace dentro de la etiqueta, no por fuera. Eso es un error muy común cuando se está aprendiendo maquetado web, que pase eso. Quiero dejar esta parte clara antes de proseguir a la clase, entonces. Vamos a dar un ejemplo práctico de qué es. Ya con esto claro aquí, voy a dar un resumen total sobre las etiquetas, pero ya simplemente el IntelliSense de el editor de código nos va a ayudar. No tenemos que hacer a mano una etiqueta, simplemente colocar el nombre o la palabra reservada que ya existe y uno le da enter y de inmediato se crea la etiqueta de apertura y la de cierre. No hay que hacer más trabajo del que ya existe, ¿vale? Bueno, entonces antes de empezar la parte práctica de HTML, entonces voy a crear de dos formas algo para que ustedes sepan trabajar de una vez. Entonces sería, por ejemplo, clic derecho en escritorio, nuevo, carpeta y lo que hicimos alguna vez en clase que fue la práctica. Voy a colocar HTML aquí para practicar. HTML. Esto es una forma. Doble clic para entrar a la carpeta. Shift hundido y clic derecho y aparece abrir la ventana de PowerShell aquí. Puede ser así también, esta es una forma de abrirlo. Entonces él nos da aquí la ruta. Users, Runcraft, Desktop, HTML. Después de que esté en escritorio, estamos dentro de HTML y podríamos tipear code, espacio punto, y él nos va a abrir el Visual Studio Code con la carpeta ahí. O sea, ya, la carpeta nos la abre para nosotros empezar a generar el proyecto con archivos. Es una forma. Otra forma es dentro de la misma carpeta, repite el paso, el proceso, doble clic a la carpeta. Si tienen Git instalado, clic derecho, Open Git Bash Here. Y lo mismo, code, espacio, punto. Y pegar. Nos va a volver a abrir el Visual Studio Code. Otra forma es tipear BSC, darle Enter. ¿Sí? Si sale código o otro proyecto, simplemente archivo, nueva ventana, nos abre una nueva ventana de Visual Studio Code. A esa nueva ventana le arrastramos la carpeta. Esa es una de las tantas formas de abrir Visual Studio Code. Tienen que tenerlo instalado claramente. Ahora, otra forma, BSC. Como ya borré la carpeta, me va a salir una nueva ventana sola, desde cero. Entonces, otra forma de hacerlo es maximizando Visual Studio Code. Damos clic en archivo, abrir carpeta, o abrir archivo, como sea, abrir carpeta es mejor. Y abrir carpeta buscamos la ruta escritorio, ¿sí? En este caso para poder saber dónde está trabajando, dónde vamos a trabajar. Y aquí, en esta ventanita, en este modal que salió aquí, vamos a dar clic derecho, nuevo, carpeta. Y aquí podríamos crear también otra vez un nombre de carpeta de proyecto. Damos Enter, damos clic, seleccionamos la carpeta y hemos abierto otra vez un proyecto de BSC. Voy a cerrar aquí el chat de Copilot, no lo necesito. Estas son las formas de abrir. ¿Listo? Otra muy importante que voy a explicar desde ahora es cómo abrir la terminal cuando lo necesitemos. Es aquí damos en los tres puntitos, terminal y nuevo terminal. Esta es una forma de aquí. Abrir la terminal en el directorio raíz. Aquí está. Otra forma, un atajo, control ñ. Y con control ñ, ¿sí? Dentro de Visual Studio Code, control ñ, nos abre inmediatamente la terminal. Miren que funciona. Voy a cerrar la terminal. Control hundido, la letra ñ y abre la terminal. ¿Listo? Bueno, aquí tendremos entonces. Ahora voy a darles una a esto. Listo, le damos una al máximo para poder explicar algo. Ok, para poder trabajar, ¿sí? Y conocer el editor de código es importante conocer las flechitas que están aquí y todos estos símbolos. Esta flecha significa que la carpeta raíz está abierta. Si le damos clic aquí, se cierra la carpetita, ¿sí? No estamos ahí, la hemos cerrado. Le damos clic allí y está abierta. Este símbolo que está aquí dice nuevo archivo. Este de acá es nueva carpeta.
actualizar el explorador por si hemos hecho algún cambio y no se ha reflejado, pues le damos a actualizar y contraeríamos carpetas. Pero lo que más usamos es el nuevo archivo y la nueva carpeta. Por ejemplo, quiero crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, CSS. Doy clic aquí afuera siempre, y otra vez otra carpeta. Por ejemplo, voy a colocar HTML. Solamente estoy generando carpetas. ¿Por qué me aparece con esa iconografía? Listo, para los que no lo sepan todavía, aquí en las extensiones hay una iconografía que se llama Icon, Material Icon Theme, así. Y por eso me aparece ese tipo de estilos de iconografía. ¿Sí? Para que lo tengan claro de por qué se me ve a mí así. Entonces, si quiero crear un archivo dentro de la carpeta, quiero que lo tengan muy claro, deben practicarlo. Miren que le tengo que dar clic a la flechita. Ya que está abierto, creo el archivo y coloco, por ejemplo, style.css en este caso. Y he creado un archivo CSS dentro de la carpeta CSS. Cierro la carpeta CSS y voy a crear un archivo HTML dentro de la carpeta HTML. ¿Cómo hice? Cojo aquí, le doy clic a la flechita, sé que está abierta, miren que la carpetita se abre en este caso. O sea, ya sé que está abierta. Clic en nuevo archivo y, por ejemplo, index.html. Y ya, hemos creado un archivo HTML dentro de la carpeta. Entonces, tienen que aprender a manejar esta parte. Sí, la mayoría crea archivos afuera donde no son. Y pasa, ay, que no sé cómo organizarlos porque el Visual Studio se pone terco. No se preocupe. Le va a enseñar otra forma de organizar archivos. Que, por ejemplo, creé el archivo CSS dentro de la carpeta HTML. Lo moví sin querer. Y yo, y no lo puedo mover. O cuando lo muevo se me queda afuera. No se me queda entre las carpetas. Están cerradas y queda acá afuera. Listo. No se preocupe. Vaya a la carpeta o al archivo. En cualquiera de los dos va a dar clic derecho. Y aquí le aparece una serie de opciones. Mostrar en el explorador de archivos. O si está en inglés, que dice Reveal in File Explorer. Listo, simplemente le da clic allí. Y ahí ya puede organizar. Clic al archivo, control X o cortar. Va a la carpeta, entra la carpeta y lo pone donde debe ir. Se puede organizar la estructura de carpetas como la necesite aquí. Si ya interactúa con Windows, es la forma más fácil, ¿no? Y podríamos cerrar acá. Listo. Ya les he enseñado la primera parte de organización. Ahora sí, vamos a borrar todo esto, que no necesito nada de esto. Por el momento no, porque quiero explicar desde cero todo. Bueno, entonces voy a crear dos archivos, ¿sí? Muy rápidamente. El primero se va a llamar index.html, ¿sí? Vamos a dar Enter, inmediatamente nos abre el editor. Y hay tres formas conocidas para crear un documento HTML5. La primera de ellas es escribir HTML y el índice de Visual Studio Code le dice cuál, este o este, y usted va a escoger el que dice 5, le dar aquí. Y esta es la sintaxis básica, usted no tiene que dejar nada. El Visual Studio Code o el índice del editor de código del líder del entorno de desarrollo integrado le va a dar esto. Control Z, va a escribir HTML, veamos qué pasa con la primera opción, sería así nomás. Con la tercera opción sería así, XML aquí. Entonces, ustedes usarían esta forma. Esta es una de las primeras. ¿Listo? Control A, suprimir. La otra forma es escribir la palabra reservada doc, de documento, y le van a dar clic. Les va a crear la sintaxis nuevamente de esto. Control A. Y la que uso casi la mayoría del tiempo. ¿Y cuál sería? La tecla hundida Shift y el signo de admiración. Y hay dos opciones. Ustedes escogen la primera, pero voy a mostrarle primero la tercera. Así, le creo un HTML. Entonces, Shift hundido, ¿sí? Que es la flechita apuntando hacia arriba, no mayúscula, sino que es la flechita, aquí se ve feo, pero pues bueno, es Shift y admiración, y le da a la primera opción. Y esta es la que más uso por rapidez. Luego con un atajo de teclado,
y es mucho más rápido construir un HTML de esta manera. El de admiración y ya. Aquí tendríamos una semántica básica del HTML. Voy a darle clic acá afuera y voy a crear también un archivo que llame style.css, ¿sí? Para darle las mejores prácticas ahora a esto, ¿sí? Primero enfoquémonos en el HTML. Voy a ocultar esto aquí. ¿Cómo lo oculto? Pues aquí, en las hojitas que se ven aquí. Clic, 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 clic. ¿Listo? Aquí, importantísimo, lo que les explicaba al principio de la clase. Usted escribe, por ejemplo, el nombre reservado a una etiqueta, por ejemplo, H1, y le da clic, él le crea la etiqueta de apertura y de cierre inmediatamente. No tiene que hacer nada más. Aquí va el contenido, ¿sí? De la etiqueta. Inmediatamente le crea las etiquetas de apertura y de cierre. Lo mismo pasa con párrafo. Exactamente lo mismo. Inclusive a mí me dan sugerencias porque estoy conectado con la IA. Entonces, si yo coloco H1, esto es un email, la forma de escribir algo rápido, 6, me aparece el H1 hasta acá, ¿sí? Perdón, H1, así. Me aparece el H1, el H6. He creado la semántica de títulos completa que existe en HTML y CSS, ¿sí? Y las sugerencias me aparecen ahí, simplemente le doy tap, ¿sí? Estas son ayudas que ya existen para codificar mucho más rápido. Pero lo más básico que usted tiene que aprender a hacer ahora en este momento es que usted crea el nombre de la etiqueta, por ejemplo, párrafo, y apenas usted crea párrafo, de una, inmediatamente se le crea la etiqueta de apertura y de cierre. Voy a hacerlo más grande para que usted lo pueda ver. Etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, como se los expliqué con el Paint. Vamos a crear un título para hacer la semántica H1, Enter, y vea, de una, etiqueta de apertura, que es esta que está sombreada, y etiqueta de cierre. Ya creamos la etiqueta de apertura y de cierre. Título y de párrafo. Párrafo Enter, y tendríamos la etiqueta de apertura y de cierre de párrafo. Dentro de las etiquetas, o sea, aquí entra la etiqueta, dentro de la etiqueta de apertura y la de cierre, justo aquí, lo voy a amplificar un poco más. Ahí lo pueden ver mejor. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, título. Título. Y acá va a colocar una palabra reservada que se escribe con lorem para crear párrafos en latín simulados, para no tener que escribir texto, sino saber cuánto se nos va a demorar en escribir un párrafo. Simplemente, en vez de colocar A o colocar algo feo como esto, pues simplemente nos da el lenguaje latín con la palabra lorem y le damos clic. Cuando escribimos lorem nos aparece el IntelliSense y nos dice, ¿quieres escribir toda esta abreviación de Lenet? Sí. Le damos clic aquí o le damos tab y él nos crea esto. Entonces no podemos verlo porque es larguísimo. Podemos ver que es muy largo. Miren el scroll, todo lo que me lleva. Quiero ver qué hay que hacer allí. Hay un atajo de teclado, ¿sí? Que es Alt y la Z, ¿sí? Y con Alt Z se ve de esta manera, pero voy a mostrarlo también cómo se ve por acá. Voy a disminuir un poquito esto, así. Entonces, usted crea el lorem, inmediato, se le ve así, le tocar como scroll por acá y ver la última palabra. ¿Dónde está la etiqueta de cierre de párrafo? Ni se ve. Entonces usted viene aquí donde dice archivo, ¿sí? A donde está las pestañas de archivo, donde dice ver. Y aquí donde dice ver, dice acá, muy claro, ajuste de palabra y le da el comando al Z. En algunos casos no funciona el al Z, pues simplemente vaya hasta acá manualmente y le da ajuste de palabra y ya le queda, ¿sí? Se ajusta al contenido. Esto se ajusta al contenido. Si lo pone más chico, así se le va a ajustar, vea. Súper útil ese ajuste de palabra. Word Wrap. ¿Listo? Quería explicar todas estas cositas que de pronto se les pueden pasar a ustedes desde aquí. Voy a borrar esto. H1. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, un bienvenido. Bienvenido a
Mi sitio web me gusta la sugerencia de esta vez. Entonces tengo bienvenido a mi sitio web, ¿sí? Lo que va a ver el usuario que es, tengo que guardar el archivo, explicando qué es guardar. Entonces, cuando aparece este circulito blanco aquí, significa que el archivo está sin guardar. Si usted lo cierra por error y no tiene autoguardado, perdió todo su trabajo codificando. Lo debe guardar con control S. Control S guarda y mire, ya desaparece el símbolo blanco, la bolita. Se ve la X. Otra cosa que tienen que instalar para poder ver y trabajar mejor es la extensión Live Server. Quieren escribir Live y tienen que instalar Live Server, ¿sí? Para poder ejecutar lo que vamos a hacer ahorita. En Live Server le damos clic al archivo HTML, ¿sí? Solamente funciona el archivo, funciona en el archivo HTML. Clic derecho y bajas hasta donde diga, cuando esté instalado, Open with Live Server, abrir con el Live Server. Al abrir con el Live Server, él abre, ¿sí? Él abre la página aquí. Nos sale lo que estamos maquetando. Aquí está el H1. Bienvenida a mi sitio web. Y lo que les decía yo hace ratito. Si quiero acceder a los atributos de la etiqueta, tengo que entrar a la etiqueta de apertura. Aquí. Tengo que entrar y aquí es donde la mayoría comete un error grandote que le pone por acá el atributo que uno les está enseñando. No. Tiene que entrar aquí a la etiqueta de apertura. En esa etiqueta de apertura, justo ahí, usted va a escribir algo. Por ejemplo, si quiere darle estilos en línea, mala práctica, obviamente, muy mala práctica. Usted va a escribir, le dan espacio. Miren que no he borrado la etiqueta de apertura, tengo que tener cuidado de no borrarla. Y colocan, por ejemplo, style. Style. Miren que pueden seleccionar y aquí le colocan, por ejemplo, el atributo color. Color, todo en minúscula. Le dan tabulador y le colocan, por ejemplo, blue. Entonces aquí, viéndole de esta manera, se va a ver así. Yo lo hago un poquito más disminuido. Quiero que ustedes queden muy claro esto. Miren la etiqueta de apertura aquí. Aquí está la etiqueta de apertura completa. Todo esto. Si lo hago de esta manera, control S, le voy al navegador, miren que se ve el título azul. Ya se ve azulito el título. ¿Listo? Vuelvo y lo repito, pero ya no con tanto zoom. Voy a borrar todo y lo hago desde cero. H1. Bienvenido a mi sitio web. Control S. Dentro de la etiqueta de apertura puedo acceder a los atributos, a las propiedades de esta etiqueta. Entonces, espacio, sin borrar nada. Aquí coloco la etiqueta, la palabra style. Le colocamos color, colocamos blue. Una muy mala práctica, pero para efectos pedagógicos se hace así. Entonces miren que estoy dentro de la etiqueta de apertura. Todo esto es la etiqueta de apertura. Miren aquí el menor que y el mayor que aquí. No la he borrado. Entonces lo que ve el usuario es esto. El desarrollador lo que ve es lo que le está dando acá. Entró al atributo color de la etiqueta. Y si miren, el sitio otra vez está azulito. Otra cosa que puede hacer y que sí es una buena práctica hacer aquí dentro de la etiqueta de apertura, sí, coloca la palabra class con doble S, le das tabulador o la escoges desde aquí, le cliqueas y aquí le colocas una palabra. Por ejemplo, que es una bienvenida, entonces título de bienvenida. Puedes crear una clase y era su clase, bienvenida, ¿sí? Puedes crear dos clases aquí, clase y una subclase dando espacio. Esto lo puedes hacer con CSS. Entonces, dejémoslo aquí primero con una clase que tenga su título, siempre unido, bajo con lo que sea. Título de bienvenida. Y tenemos esto. Miren, dentro de la etiqueta de apertura, justo lo que yo explicaba ahorita. Esto es importante tenerlo claro, ¿vale? Ahora que ya hicimos esto y ya lo expliqué, vamos entonces ahora a crear algo visualmente bonito para que ustedes vean la magia del maquetado y algo de CSS en buenas prácticas, rápidamente. Esto es un repaso, pero les va a servir mucho. Entonces, voy a crear aquí un input no tan estético de tipo texto. Estoy en la etiqueta de apertura, ¿sí? Voy a colocarle aquí un name y va a ser nombre. Voy a colocar un ID nombre.
Voy a crear otro input que sea correo, por ejemplo, input correo, email, tipo email. El nombre va a ser, ok, name va a ser email y el ID va a ser email, ok. Así sencillito. El nombre, más adelante les explico que el nombre es importante porque uno con el nombre puede darle algo más a esto. Uno ya identifica el tipo de input y lo que está haciendo. Con ID, más adelante cuando usemos JavaScript, vamos a entender por qué el ID debe ser único en estos elementos y hacemos el llamado desde JavaScript. Aquí tendríamos debajo de la etiqueta title, por ejemplo, esto sería inputs, un nombre cualquiera. Debajo de title voy a escribir la etiqueta link y después del link doy tab y aparece que relacione una hoja de estilos. Style sheet, ¿cuál es la relación de la hoja de estilos? href, ¿de dónde viene esto? Aquí tenerlo muy claro. Y esta parte también la explicó. Si le doy control hundido y le doy clic, me redirige a la hoja de estilos que he creado. Pues que yo creé una hoja de estilos que llama style.css. Sin embargo, si yo quiero colocarle otro, otro estilo que está dentro de otra carpeta, tienen que tener en cuenta la ruta relativa. Voy a borrar esta carpeta que creo aquí, porque abrí el Live Server, no pasa nada con la carpeta que creé ahí. Voy a crear una carpeta para dar el ejemplo. Por ejemplo, voy a crear estilos, así. Y dentro de estilos voy a crear el archivo CSS, que llame estilo.css. Así. Si quiero hacer referencia a esta carpeta de aquí, ¿sí? A esta carpeta de aquí, y a este archivo que se llama estilo, ¿sí? Entonces, en el href tengo que escribir lo siguiente. En el href debo escribir lo siguiente. Tengo que colocar el slash, ¿sí? Cuando coloco el slash me dice, esto es lo que tienes tú aquí afuera. Yo le digo, sí señor, vamos aquí donde dice estilos. Y dentro de estilos selecciono el archivo. Si tengo más archivos, pues selecciono el que necesito. En este caso, un CSS. Y aquí ya le relacioné a la hoja de estilos. Ya lo vinculé con su ruta relativa. Control y clic y voy a la hoja de estilos, ¿sí? Miren que me redirige. Entonces, esto lo quería explicar rápidamente. Cuando esto es el directorio raíz, lo que está aquí, el HTML. Pero si yo quiero acceder a los archivos que están dentro del directorio raíz directamente, pues simplemente coloco el nombre de los archivos. En este caso, el archivo se llama style, coloco la S y él me dice este, y yo sí, lo escojo. CSS, style CSS. Control S guardo y cierro el editor. Voy a borrar esta carpeta que no la voy a usar en este momento. Son las palabras de la explicación. Listo, ya vinculé la hoja de estilos, con buenas prácticas, ya tengo esto aquí. Otra forma de trabajar muy rápido, ¿sí? Aquí voy a colocar algo que ustedes van a ver más adelante, que es un placeholder, que es una sugerencia. Placeholder es una sugerencia del usuario. Nombre completo. Y aquí coloco placeholder, correo electrónico. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Voy a dar clic en la hoja de estilos, la voy a arrastrar y la voy a ubicar aquí, que se me aparezca una sombra a la derecha. Entonces tengo dos formas de ver los archivos donde voy a trabajar. El HTML, que es el maquetado, y aquí el CSS. Aquí voy a crear algo rápido, solamente para mostrarles qué hago yo todo el tiempo. Todo, sí, recuerden que hay tres formas de llamarlo. Por nombre de etiqueta, sí, o sea, el selector de etiqueta sería input, control C, lo pego aquí, control V, abro las llaves y le digo margin, a crear algo rápido aquí, 5 píxeles, un padding de 6 píxeles, deben ver la clase y 9 píxeles, deben ver la clase, que les dejé de CSS de lo que es el contenido de caja, para que ustedes sepan qué estoy haciendo yo aquí. El border, a colocarle al principio que sea none, no. Luego voy a añadir otro border bottom, que sea el borde de abajo, border bottom.
que va a ser de un píxel, que va a ser sólido, que es el segundo argumento que me piden, sólido, y que va a ser de color teal, que me gusta mucho. El color va a ser teal. Y un border radius. Esto va a ser de 3 píxeles. Vamos a ver cómo se ve. Ya esto con estos estilos, y al abrir el navegador, voy a ver esto. He creado dos inputs muy estéticos. ¿Sí? Nombre completo, esta es la sugerencia. Entonces, por ejemplo, Daniel. Run crack. Correo electrónico, animar. Listo. Y tengo dos inputs muy estéticos que he creado, ¿sí? Desde cero. ¿Qué pasa si quito los estilos? Pues se ve terrible, se ve horrible. Control S, se ve así. Estos son los inputs nativos. Démosle control A, control V, control S y volvamos. Se ve hermoso. Son unos estilos realizados a través de dos inputs para esta clase. Entonces ya leí los estilos muy básicos, le di buenas prácticas a esto, no le he dado clase, pero voy a explicar lo del selector de clase. Entonces, aquí le hice con el input, pero si yo a esto voy a comentarlo un momento todo, ya lo comenté, o sea que ya no funciona, ya le quité los estilos. Dentro de la etiqueta de apertura voy a colocar la palabra class. Y en ese class voy a colocar este es el título, el input de nombre. Le voy a colocar la clase nombre input, por ejemplo, para no confundirnos. Así se llama. Y al input de acá le voy a colocar un class email input, me gusta. Entonces, puedo darles estilos propios a estos, ¿sí? A cada uno control C y control C, he copiado dos veces esto. Ya les explico por qué lo hago así. Y con el atajo de teclado. Teclado en pantalla voy a explicar algo más. Aquí con Windows, ¿sí? Cuando selecciono por aquí cualquier lado, cuando la tecla Windows y la V, me aparece este portapapeles que aparece por aquí. Por ahí se me perdió. Yo lo voy a hundir por acá. Voy a sacarlo aquí. La tecla Windows y la V, me aparece este portapapeles. Y este portapapeles hay que activarlo. ¿Sí? El tío de portapapeles y esto es todo lo que hemos copiado y pegado en todo el momento de la clase, desde que empezamos. Vean las etiquetas aquí. Entonces, esto nos sirve mucho. Windows V, porque yo voy a decir, voy a seleccionar aquí, voy a coger el nombre input, que es la clase, pero esto no se invoca así. Entonces, para invocar la clase, importante que lo tengan claro, en CSS colocamos el punto, Windows V y el nombre del input, ¿sí? Para no equivocarnos con la sintaxis y hacemos esto mismo. Entonces vamos a mirar ese primer input de clase. Vean, aquí se ve el correo electrónico. Porque coloqué email input. Quiero es el nombre, entonces, nombre input. Porque así se llama la clase. Y estoy afectando a este nomás. ¿Listo? A este input y aquí lo estoy afectando. Porque estoy hablando del selector de clase. Ahora, tengo el selector, este selector, el otro selector. Ah, que esto va a colocar un ID. Listo. Entonces vamos a colocarle a esto ID. ID va a ser igual a email. Para llamar el ID email ya no es como la clase, es diferente. Ya tendríamos que usar el hashtag email input. Y ahora está cogiendo los dos estilos. Entonces tenemos en CSS cómo llamar por etiqueta, que ya lo vimos, por clase con el punto y por ID con el hashtag o la almohadilla. Hemos hecho un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora de cómo manipular el CSS, ¿sí? Por la etiqueta, por clase y por ID.